Hola, hola. Bueno, espero que se vea bien. A ver, así. ¿Me pueden decir si se escucha? ¿Me pueden avisar por el chat si se escucha? Hola, hola. Bueno, a ver. Bueno, hoy iba a salir por YouTube, quería cambiar de formas de comunicación, pero resulta que siempre tienen algunas historias las redes sociales y bueno, me sale ahora YouTube diciendo que me faltan algunos suscriptores para salir en vivo. Bueno, en la semana lo iremos completando con que ustedes me hagan correr la voz entre sus amistades. Son algunos poquitos que faltan sumarse para poder estar en vivo por esa comunidad que es más específicamente para instrucción, aprendizajes y videos, ¿sí? Bueno, por hoy, ahora que logré conectarme, ya les había avisado que no, pero volví a probar. Cintia, ¿se escucha bien? ¿Me podés decir? Gracias por estar acá en vivo. Bueno, avísame por el chat si se escucha bien. Y bueno, voy a hablar el tema que tenía pensado compartirles hoy. La enfermedad viene a sanarme, que es algo como contradictorio, como que fuese opuesto, como que la enfermedad me viene a sanar. Sí, se oye bien, perfecto, bien. Bueno, de acá lo voy a dejar grabado y después lo voy a subir a la comunidad de YouTube. Y cuando completamos los 1000 suscriptores, voy a poder salir en vivo por allá. Hoy recién está arrancando Mercurio de su etapa de dormido y no era el mejor día, pero dije, bueno, es sábado, quizás están un poquito más libres y estaría bueno compartir con ustedes este tema. Pero bueno, le gané a la resistencia y vamos a hacerlo por aquí. Bueno, ¿cómo es esto que la enfermedad viene a sanarme? Porque desde donde planteo la mirada de la salud y la enfermedad no es en el cuerpo físico. Cuando se nos instala en el cuerpo físico, nuestra salud ya estaba afectada en los otros planos emocionales, mentales y energéticos. Entonces es muy importante entender que la salud tiene muchos niveles y antes de que se nos instale la enfermedad o tengamos una salud en el cuerpo, hay que tener en cuenta que hay otras instancias previas que ya se están afectando y que si no atendemos la situación en esos planos, no vamos a poder encontrar esa salud que queremos tener en el plano físico. Siempre me gusta hablarles desde mi propia experiencia. Hace unas semanas le hablé de cómo pude recuperarme en el plano físico de esa quebradura y esa cirugía que tuve que hacer para restablecer el funcionamiento de mi tobillo izquierdo, pero está claramente demostrado que la recuperación que tuve en menos de un mes tiene que ver con los otros planos en donde mi salud estaba funcionando, que era poder tomar la situación desde un lugar de aceptación, poder tomarlo como una oportunidad de mirar la vida desde otro lugar, de quizás ir un poco más pausado en el plano físico, ¿no? De no moverme tanto, pero que mi parte espiritual, mental y emocional pudiera tener esa perspectiva de apertura igualmente, ¿sí? Cuando hace tantos años atrás conocí la medicina china, yo podía ver en la camilla que el paciente tenía un conflicto y volvía a tener la situación en su cuerpo, ya sea
la infección urinaria, el ciático trabado, los problemas digestivos. Entonces yo me empecé a plantear cuál es el conflicto y dónde está ese conflicto que vuelve a repetirse el síntoma físico. Claro, nosotros aquí en Occidente tomamos a la reflexología o la medicina china ya como un calmante o un tratamiento posterior cuando ya la enfermedad se manifestó en el cuerpo físico. En realidad, todas estas medicinas tan milenarias de hace más de 5.000 años de existencia, tanto la Ayurveda como la medicina china, el propósito es que el paciente no se enferme a nivel emocional y psíquico y que por lo tanto la enfermedad en el cuerpo físico no tiene que llegar. Para eso el médico chino tiene que mantener al paciente equilibrado en sus 5 elementos. Y justamente hace unos días encontré este dije que me pareció fantástico tenerlo porque representa la estrella de los 5 elementos de la medicina china y que si ustedes conocen mi método de coaching Serenity para la salud biopsicosocial, utilizo este logo de la estrella de las 5 puntas porque me baso en esa teoría de los 5 elementos que hay en la energía del universo y en nuestra energía física y en toda nuestra energía, ¿no?, de vitalidad. Los 5 elementos que están asociados a diferentes emociones que pueden atravesarnos a través de los conflictos que tenemos y que luego hacen estancar estos elementos y no circula la energía. Imagínense, para entender gráficamente la energía, como un arroyo que está en circulación. Ustedes, un río, un arroyo que está en circulación, el agua es fresca, es potable y los seres vivos que están dentro del agua siguen con vida, se reproducen. Ahora, cuando esta agua se estanca, nosotros podemos empezar a percibir que toma mal olor, se queda de color verde y todo lo que allí había con vida deja de tener vida, ¿sí? Bueno, cuando nuestra energía se estanca, también le pasa esto. Empieza a tener bloqueos energéticos que si no resolvemos vamos a empezar a tener problemas en el plano físico. Cuando mis alumnos de radiestesia aprenden este método de energía para equilibrar el campo energético, pueden encontrar respuestas a dolores que no tenían que ver con un problema aún en el cuerpo físico, sino que era un bloqueo energético. Entonces, la radiestesia también, aplicado al espacio de la salud, nos da una herramienta de prevención importantísima para poder tomar la salud como nuestra responsabilidad. Y es posible, ¿sí? Por eso esto, cuando la enfermedad viene a sanarme, tiene que ver con esto, de que ustedes puedan plantearse de aquí en adelante, si aún no lo han visto desde este lugar, que lo que nos pasa en el cuerpo físico está llamando la atención de algo que tenemos que sanar en otro plano. Y sigo sosteniendo, tomándome de la mano de la teoría del Dr. Hammer, que podemos hacer múltiples métodos alternativos, pero si no entendemos cuál es el conflicto que está activo detrás de ese síntoma, llegamos hasta ahí. Entonces mi propuesta es compartirles, hasta en mi propia experiencia, cómo yo tengo esto como una filosofía de vida, donde si asisto a mi médica Natalia a que me haga algunos chequeos, es para confirmar mi estado de salud y si hay algo fuera de eje, para trabajar lo que tengo que trabajar en el plano personal, de algún conflicto que tenga en mis relaciones, en mis espacios de la vida, que tenga pendiente por resolver. Y les voy a contar algo que muy pocos saben, que es algo que se desató en mi vida en el año 2016. Y con esto vengo a decirles que yo en ese momento el diagnóstico era cáncer y 4 años después puedo decirles que estoy absolutamente sana. Les cuento cómo es la historia. Si yo hubiese tenido que, jugar a la lotería en aquel año, jamás hubiese podido dimensionar que eso me iba a pasar.
Por eso, con esto les digo que más allá que yo pueda ser terapeuta, lo que a mí me sorprende en la vida, si yo quedo en estado de shock frente a esa sorpresa, me va a atravesar el conflicto como a todo ser humano. No porque yo haya estudiado voy a quedar inmune. Sí puedo decirles que el hecho de conocer estas teorías, cuando algo me atraviesa, inmediatamente pongo a trabajar todo de mí para resolver la situación y poder soltarla lo antes posible, porque cuanto más tiempo sostenemos un conflicto, más desgastamos nuestra biología. En aquel momento yo jamás hubiese imaginado una situación de mentira y de acusación que viví en el ámbito familiar muy cercano con mis padres, por un tema que quien es el padre de mi hijo, quien fue mi marido en un momento, se ocupó de dispersar mentiras y mis padres se lo creyeron. Miren, con la mano en el corazón o el corazón en la mano, les hablo esto que les voy contando. Pero quiero contárselo para que ustedes puedan tomarlo como un ejemplo y puedan entender el camino de sanación. En aquel momento fue algo que me dejó choqueada. Me acuerdo que fue tan fuerte la noticia que en ese momento yo viajaba y de una ciudad a la otra, con la que me trasladé con el vehículo, cuando llegué, dejé en un estacionamiento público mi vehículo y fue tal el shock en el que yo estaba, que se le llama a esta la amnesia postraumática, y que en ese momento yo no me di cuenta que me bajé de ese lugar donde pagué un estacionamiento y 1 hora y media después, estando en una oficina, me doy cuenta que no tenía la llave. Salgo corriendo a ver si la había perdido de camino y bueno, fue tan fuerte el shock de la situación que yo me olvidé que había dejado la camioneta con la llave puesta. ¿Sí? Llegué al lugar, la pude rescatar, pero con esto les explico que cuando una situación inesperada, abrupta, como dice el doctor Hammer, nos atraviesa, ocurre esto, como que tenemos una amnesia transitoria por efecto del shock. Bueno, a las semanas empecé a tener irregularidades en mi ciclo, dije, bueno, a lo mejor es premenopausia, y ahí le pido a Natalia que me haga los chequeos. Y le pedí que me haga los chequeos que para mí no eran invasivos. Le dije, no quiero la agresión del PAP y no quiero la agresión de la mamografía. Estaba dispuesta a manejar mi salud en lo que para mí era sana. Y entonces, en ese momento, ella me dijo, sí, perfecto, podemos hacer los análisis, hacer ecografías, y decidí esto. Y en ese momento la ecografía mamaria marcó quistes en ambas mamas, en la izquierda y en la derecha. Si yo hubiese ido a mi ginecólogo tradicional, me hubiese dicho que tenía quistes que operarme, que eso estaban porque me lo marcaron en el lugar, en el consultorio donde me hicieron la ecografía, de que esos quistes no estaban bien y que tenía que conversar con mi médico cuál iba a ser el procedimiento. Como yo ya había elegido que mi médica de cabecera sea alguien que respete las teorías del doctor Hammer, lo que yo considero que para mí es válido como salud, y estoy hablando desde mí, con esto aclaro, desde mí, lo que para mí es lo que me representa como paradigma de la salud. Y cuando el diagnóstico lo confirmó Natalia, yo le dije, ya sé a qué corresponde, sé lo que tengo que hacer, tiene que ver con este conflicto familiar que estoy viviendo. Cuando los quistes se manifiestan en la mama izquierda, para una mujer diestra tiene que ver con un conflicto en el nido asociado a hijo o madre. Y cuando los quistes están en la mama derecha, corresponde para una mujer diestra a un conflicto que está teniendo con un padre, hermano o marido o pareja. Claramente ambos quistes estaban manifestados por lo que ambos padres estaban generando. Esta acusación hacia mí frente a una mentira. Y que para mí fue terrible. Es como que sentí que en ese momento rompieron mi corazón.
En ese momento le dije a Natalia, yo sé cuál es el conflicto que tengo que ordenar, yo me ocupo y al tiempo haré el chequeo pertinente. Fue así que empecé a ocuparme de ordenar emocionalmente esto que viví. Fue momentos que me tomé la distancia emocional de ellos porque yo necesitaba establecer que toda la energía estuviese para mí, que todo estuviese replegado hacia adentro para mi orden emocional y para mi sanación. Por supuesto que tuve el asesoramiento de colegas que trabajan en las teorías del Dr. Hammer, conversé y trabajé con ellos la situación y mientras ordené más emocionalmente esto que fue un golpe de traición, algo que uno no espera vivir de un padre, pero suele pasar. Quizás me ha tenido que pasar para que yo pueda comprobar años después cómo lo que el Dr. Hammer ha descubierto es verdad. Pasó el tiempo, yo logré ubicar emocionalmente en que si ellos decidían basarse en una mentira pasaba a ser un problema de ellos, yo sabía muy bien cuál era mi verdad y empecé a darle importancia a lo que era importante para mí y a quedarme parada en lo que yo soy y en cómo me manejo desde la honestidad y en lo que podía seguir aportando a las personas que creen en que a través de coaching para la salud podemos mantenernos en armonía, así que yo replegué toda mi energía a darme lo mejor hacia mí y sentirme plena en lo que amo hacer, que es esto que comparto con ustedes. Y 2 años después ellos pidieron volver a tener relación conmigo, se los permití, pero sabiendo que no iba a permitirles más ese tipo de agresiones. También en este tiempo yo pude entender que ya no necesito un papá y una mamá para que me estén conteniendo o resolviendo la vida. Cuando a veces algo no es sano en la familia, tenemos que aprender a ser nuestros mejores padres, ¿no? Darnos lo que nos faltó o respaldarnos ante acusaciones. Saben que el hablar es gratis aún y a veces hay personas que no miden, que lo que dicen de otros se lo están diciendo de sí mismos. Entonces yo pude dejar esta situación a un costado, eran ellos los que decidían creer las mentiras, dejó de ser mi problema. Y replegué toda mi energía en darme lo mejor, lo que me hacía feliz y también disponer el resto de la energía a seguir atendiendo a las personas que estaban buscando respuestas en su camino y que son cada uno de ustedes que me siguen por las redes y que se atienden de manera privada o en los cursos grupales. 4 años después, año 2020, decidí hacerme el chequeo porque ya estaba casi llegando a los 50 años. Dije, bueno, vamos a ver, hacerme todos los chequeos para cómo estaba mi estado de ovulación, si estaba en estado menopáusico o no. Bueno, de esto es testigo Natalia, que tiene en su ficha clínica el antes y el después. En ese tiempo yo me mudé, estoy viviendo cerca de otros centros asistenciales, así que nuevos profesionales me hicieron todos los estudios para confirmar 4 años después que estoy absolutamente sana. Mis mamas están impecables y puedo decirles que en un estado de normalidad que ni siquiera tengo las displasias mamarias que antes tenía y que precisamente me pedían hacer ecografía porque se veía mejor que en una mamografía a raíz de las displasias. Con esto, y además los análisis que Natalia se sorprendía y decía, increíble Patricia que con la edad que tenés y sin medicación tengas el nivel de calcio y de vitamina D a estas alturas más que óptimo, más alto que óptimo y solamente por comer sano. No tengo suplementos, no tengo medicaciones que yo tome, así que con esto pude confirmar que si nosotros nos ocupamos de resolver el conflicto donde está, el cuerpo solo se libera. Por eso con esto digo que hay muchos tratamientos que se hacen, que no voy a ir en contra de eso porque yo no soy médica para hablar de esa medicina,
pero digo que queda a mitad de camino. Si el paciente se lo opera y encima si el paciente no se suma al equipo de trabajo, que esto es importante. Cuando hace poco me operaron, ¿no?, de la quebradura, yo me sumé al equipo de trabajo. Puse todo de mí a nivel optimismo, disposición, actitud positiva, y también acompañé a los ejercicios de recuperación que me indicaban. Es decir, yo no me relajé en que el médico tenía que hacer todo. Me puse como parte del equipo. Elegí el cirujano que era de mi mayor confianza y a partir de ahí puse todo de mí para que ese pie vuelva a ponerse de pie, ¿no? Me vuelva a permitir ponerme de pie. Entonces es muy importante que asumirnos responsables de nuestra salud y bienestar es entender que como humanos en este mundo social en el que estamos nos pueden aparecer conflictos porque hay personas que no están en eje y a veces dicen o hacen cosas que no nos imaginamos que van a hacer y a veces nos sorprendemos y nos quedamos en shock, que fue mi historia. Ahora, luego que pasa esto, no nos podemos quedar ahí en lo que el otro hace, dice respecto de nosotros. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Tenemos que resolver el conflicto, porque si yo 4 o 5 años después hubiese dejado todo así y esperando que del otro lado las cosas cambien, yo hubiese desgastado mi biología y quizás sería otra la historia a contar. El hecho de saberme responsable de mi salud y bienestar es que me puse a trabajar en lo que yo tenía que resolver, que ¿no? Una cosa es lo que nos pasa, ¿no?, que puede ser un 5, un 10%, y un 90% es qué hacemos con lo que nos pasa. Y yo decidí hacer con eso lo que era más sano para mí, lo más sano para mí. Y con esto estoy diciendo que no importa si ese otro tiene que dejar de estar en mi círculo de cercanía y de afinidad emocional si no es sano para mí. Cuando se trata de personas que son psicópatas, tenemos que decirle no y basta a nuestro círculo de relaciones, porque es una persona que nos va a destruir en la salud y no le va a importar, porque su postura psíquica es así. Entonces sepan que los psicópatas también están en los núcleos familiares. Y entonces cuando sabemos de que esa persona es una psicópata, tenemos que salir de ese espacio y seguir con nuestra vida. Se trate de hijo, padre, madre, pareja, hermano, etc. ¿Sí? No es algo comparable el psicópata en las relaciones. Es su modo de ser en el mundo, no le va a importar el daño que nos va a provocar y si nosotros le seguimos poniendo el corazón o esperando que comprenda o entre en razones o cambie, estamos fritos, podemos terminar entregando nuestra salud totalmente. Entonces, cuando a lo largo de la vida sosteniendo mandatos nosotros seguimos repitiendo y quedándonos en lugares que no son sanos, ponemos en colapso nuestra salud y no solo la física. Ya el colapso empieza a nivel emocional, mental, estamos en incoherencia y luego nuestro cuerpo colapsa. Y cuando entramos a tener tratamientos súper agresivos, sin tener un respaldo a nivel emocional de qué es lo que está en conflicto ahí, y hay media pata en tratamiento, y si encima el tratamiento es agresivo, la inmunidad del paciente se viene a pique y cuesta sacarlo de ese lugar y restablecer la salud. Pero lo más importante que quiero dejarles aquí es que se sumen como protagonistas de su salud y bienestar y que ustedes pueden decidir qué tratamiento hacer y qué tratamiento no hacer. Como yo se lo planteé a mi doctora, yo voy a hacer esto y yo me hago cargo, ¿sí?, de hacer el resto, ¿no? Y trabajé con algunos colegas de medicina germánica para que me confirmen que iba por ahí y terminé de ordenar mis emociones y seguí con mi vida, porque lo importante era mi vida y mi propósito, ¿sí? Cuando podemos entender que lo importante, nuestra vida tiene que ser más importante que cualquier pelea, que cualquier discusión, que cualquier tema en el que queremos tener razón. Si el otro quiere tener razón y para nosotros eso es desgastante, que se quede con su razón y sigan para adelante.
Es decir, no desgasten su energía en discusiones inútiles en personas que no quieren ver ni escuchar. Porque cuando la otra persona se cree dueña de la razón y no quiere entrar en razones, y bueno, hay que, si creen que es así, hacer así, porque su creencia le dice que es así. Por lo tanto, lo que aparece en el cuerpo físico, para la teoría del Dr. Hammer, muchas veces ya no es una enfermedad que viene a destruirnos, es una manifestación del conflicto que estuvimos atravesando y que está en etapa de resolución. Pero cuando le entramos a intervenir con cirugías, con ciertos medicamentos, muchas veces esa cura es como que se entorpece. También digo a veces que no basta con comer tomates orgánicos si mi estado emocional es negativo. Si yo me siento a comer un plato de comida con bendición y con amor, eso es lo que me va a hacer bien. Ahora yo puedo comer los mejores vegetales, buscar comidas orgánicas y estar en un estado de resentimiento y eso no va a servir de nada. Por lo tanto, para la teoría del Dr. Hammer, el cáncer no tenía que ver con alimentos que sean orgánicos o no orgánicos, que sea alcalino o que no sean alcalinos, sino que tiene que ver con un conflicto abrupto inesperado que el paciente no le encontró una solución, que ni siquiera quizás se enteró que es ese conflicto el que le manifestó en el cuerpo, y si no se entera y no lo trabaja y no lo resuelve, el cuerpo no termina de sanar. Estamos acostumbrados a una medicina paliativa que nos dé una medicación para sacarnos el dolor sin ver que hay otras situaciones que tenemos que digerir, soltar, poner límites, acordar, salirnos de espacios y vínculos donde el depredador está ahí y nosotros creemos que podemos seguir acordando a veces en relaciones que esa persona promete y se desdice a los días, ¿no? Y vuelve a prometer y se desdice. Entonces, que podamos revisarnos dónde hay experiencias que estamos viviendo que no son coherentes, porque cuando sostenemos una incoherencia, el cuerpo va a marcar las señales. Cuando hacemos una actividad que no tendríamos que haber hecho, puede aparecer, como en mi caso, una quebradura. Era un paso incoherente hacer esa actividad y eso hizo que yo tuviese la quebradura. Luego de aceptar la situación y poner todo de mí, pasó a ser eso mi sanación y además un gran despertar en el proceso. También los invito a que puedan soltar el miedo que muchas veces la medicina transmite y que puedan tomar lo que aparece no como malo, sino como oportunidad. Porque aceptar y tomar eso como una oportunidad y poner todo de ustedes para sanar es el camino de salida. Recuerden que hace unas semanas yo les decía, yo puedo sanarme. Bueno, hoy puedo decirle que la enfermedad viene a sanarme y yo puedo sanarme. Y parados en ese lugar y entendiendo qué es lo que viene a marcarme, me tengo que ocupar de resolver el conflicto con quien lo tengo. Si tendrá que ser cortar un vínculo, hay que cortarlo. Porque no podemos sostener relaciones tóxicas o con personas que no entienden lo que es un límite sano. Entonces, hay muchas razones detrás de un conflicto o una enfermedad que aparece que tiene que ver con algo que está en otro plano. De eso se trata todo lo que acompaño a los consultantes de coaching para la salud biopsicosocial. Biopsicosocial. Es decir, puede manifestarse algo en el cuerpo porque el cuerpo nos muestra, pero la situación está en otro plano. Allí, en aquel plano, es donde tenemos que atender la situación y esto se termina transformando en sanación. A ver por aquí. Sí, por supuesto. Compartan este material. Todo lo que yo les dejo por aquí es para compartir. Ese es el sentido del internet. Luego lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. Y si ustedes me ayudan, necesitamos llegar a los 1000 suscriptores para que yo pueda, mínimo 1000 suscriptores para que pueda salir en vivo. Es decir, YouTube me mostraba que podía salir en vivo. Cuando seguí los pasos, hoy, al momento de querer salir, me sale diciendo de que
me faltaba dentro de los requisitos de conexión que tuviese 1000 suscriptores. Están faltaban hasta que empecé a salir por aquí algo más de 200 suscriptores, y a partir de ahí mi idea es comunicarme por videos a través de YouTube y por estas otras redes hacer los posteos escritos. Porque bueno, es más fácil de compartir por ahí el link. Hay personas que no tienen estas redes, y si no tienen estas redes no pueden entrar a escuchar el video. En cambio en YouTube se puede compartir el link porque todos tenemos en nuestros móviles a YouTube descargado como parte del paquete de Google. Así que bueno, quería compartirles esto, que detrás de esta Patricia que conocen había historias fuertes, que en algunos otros momentos he compartido otras también, y que también puedo decirles que se pueden sanar y que podemos transformar esto como una posibilidad de trascender y crecer espiritualmente. Siempre me gusta hablarles desde la honestidad y la verdad. Muchas veces personas de mi consulta privada conocen algo de esto porque se los he tenido que compartir para empatizar con la historia que están viviendo. Otros se están enterando a partir de este video. Lo importante es que pasé por la experiencia y pude nuevamente comprobar que el Dr. Hammer nos devolvió el poder de sanar. Hace 40 años, cuando él descubrió las teorías de la nueva medicina germánica con sus 5 leyes biológicas, él nos devolvió el poder al paciente. Que la posibilidad de sanar está en nosotros. Tenemos que entender cuál es el conflicto que se nos desató en nuestro espacio vincular. Por eso creo que la mayoría de las enfermedades son vinculares, de la salud social, porque ahí tenemos algún conflicto con alguien y nos quedamos quebrados, desencajados, que no lo podemos asimilar, ¿no? Y mientras sostenemos esto que no podemos asimilar, el cuerpo va tratando de ayudarnos biológicamente a compensar lo que atravesamos, pero no puede estar todo el tiempo haciendo el trabajo por nosotros. Entiendan que en el momento que vivimos el conflicto lo vivimos en simultáneo en 3 espacios, en cómo lo sentimos a nivel emocional, cómo impacta en nuestro mapa cerebral, simbólicamente con el órgano que comienza a resolver la situación. Ejemplo, yo tengo un conflicto de invasión en el territorio y el día que yo puedo, después de sostener mucho tiempo que me invadían, ¿no? Puedo poner el límite a la situación, va a aparecer una infección urinaria. Iban a decir, ¿cómo la infección urinaria es sanación? Sí, porque en ese momento que nos aparece la infección es donde empieza la reparación de todos los tejidos que nosotros lastimamos, ulceramos mientras no marcábamos el límite. ¿Por qué los riñones? Si ustedes ven en la naturaleza, los animales marcan el territorio a través del orín o la materia fecal, ¿no? Entonces el perrito va y hace el pis en cada arbolito que es de su territorio. De esa manera le dice a otros perros que ese territorio está ocupado. O acuerda o pide como permiso para entrar en ese territorio o no podrá entrar. Nosotros también marcamos simbólicamente el territorio a través del sistema urinario. Principalmente las que tenemos más cistitis o infecciones urinarias somos las mujeres. Por ahí los ginecólogos lo atribuían a que tenemos un tracto urinario diferente al hombre. Yo les puedo decir, por experiencia del consultorio, que las mujeres tenemos más a repetición este tipo de infecciones porque más nos cuesta marcar el límite en el territorio. Esto del sometimiento y el amoldarnos a lo que en el territorio nuestra pareja o nuestros padres nos dicen, o nuestros jefes, lo tenemos programado, entonces nos cuesta un poco marcar más el territorio, y mientras sentimos invadidas, estamos enfermas, estamos en conflicto. Cuando logramos poner el no y el basta, ahí sanamos, y ahí aparece la infección urinaria, que a veces es molesta. Bueno, ¿qué hay que hacer? Las veces que me ha tocado pasar esto,
tomar mucho líquido y sostener el proceso. Es probable que aparezca fiebre como parte de la resolución. No hay que cortar la fiebre, ayuda a resolver la infección, pero es entendible si ese territorio largo tiempo lo tenía invadido y lo dejaba pasar en un momento. Cuando lo resolvemos a veces se siente intenso en el cuerpo, en los riñones, en la cintura, en la vejiga, la resolución de la infección. El tomar mucho líquido ayuda a limpiar y soltar las arenillas. Así que bueno, esto es un ejemplo de tantos conflictos que podemos tener y que el doctor Hammer estableció las 5 leyes, que con esto se trata todo. No es que la teoría del doctor Hammer es un tratamiento en sí, es un método de diagnóstico. El paciente luego tiene que trabajar el conflicto para que el cuerpo vuelva al equilibrio. Y es muy importante sumar la herramienta de la radiestesia para la salud, para que ustedes puedan mantenerse en equilibrio, porque una situación choqueante como esta, si ustedes se logran equilibrar los chakras y volver al eje a nivel emocional, pueden resolver el conflicto mucho más rápido porque tienen mucha claridad para poder hacerlo. Si les interesa ser parte de este aprendizaje, para el sábado 13 de marzo va a ser el nuevo grupo. Ya hay muchos alumnos que hoy están con esta herramienta y estamos generando una gran comunidad de sanación en el grupo que tenemos de acompañamiento diario en WhatsApp. Y bueno, aquellos que se sientan identificados con algo que les dije y quieren sumarse a las sesiones personalizadas para chequear algo de su salud biopsicosocial, bueno, estoy a su disposición. Pueden consultarme vía mensajes privados por aquí, y si no al mail, que también está siempre por ahí en los muros publicado. Así que bueno, les dejo abierto por las dudas en este momento el chat de alguna consulta que quieran hacerme respecto de la temática que expuse hoy. A ver, o algo más que quieran decir, como si les pareció, si se entendió, alguna pregunta sobre lo que dije. Desde ya, bueno, Susana, Natalia, Laura, Cintia, que me escribieron por el chat, que sé que es lo que estuvieron en vivo. El resto que, bueno, no se hayan expresado, no sé todavía quiénes son los que estuvieron. Bueno, gracias por sumarse después de todas las complicaciones de conexión. Pude salir igual. Bueno, gracias Cintia por tu devolución. Hoy, a ver, ¿por qué elegí hoy, 20 de febrero, compartir esto de salir por la plataforma de YouTube? Porque Mercurio, que es el planeta de la comunicación y de la mente, hoy empieza a moverse y a arrancar directo, es decir, que todo lo que teníamos que empezar a comunicar o decidir a partir de ahora era más viable, pero bueno, me encontré con esta disposición. Bueno, Laura, los nódulos en las tiroides también tienen que ver con un conflicto. Bueno, por empezar, que hay que tener bien el diagnóstico del médico para saber en qué capas está el conflicto. Pero hay nódulos, como por ejemplo a veces en las mamas también, que van a quedar, porque en la etapa de conflicto ulceraron el tejido, y cuando el conflicto se resuelve, siempre la biología rellena y un poco más, como para hacer una especie de escudo, como de protección. Es decir, que son esos quistes que no se necesitan tocar, operar, porque reconstruyeron los tejidos, como en el caso del callo óseo cuando hay una quebradura. En el lugar donde se tuvo la quebradura, bueno, ya el hueso estaba debilitado. Entonces, cuando nos caímos completo, en ese momento no se quebró todo el cuerpo, se quebró esa parte que tenía el hueso más débil, y a partir de que el paciente se quiebra,
para la mirada de Hammer empieza la cura, porque el reposo, que es como una manera de ocuparse, de atenderse, ¿no? Y dejar todo lo demás y el cuerpo es tenerlo a disposición para sanar, empieza a ser como un camino de sanación. Y por supuesto que cuando se reconstruye el hueso, siempre hace como un sobrehueso que se llama el callo óseo, que es como para dejar más fuerte ese hueso por un próximo accidente. En el caso mío, yo tuve tengo una particularidad física que es exceso de laxitud, ¿no? Entonces, en el momento que se me da vuelta el pie izquierdo, que como tantas veces yo encuentro una baldosa quebrada y el pie se me daba vuelta, porque perdía la estabilidad y automáticamente se iba hacia afuera. Pero en ese momento que yo me derrumbo porque se me desestabiliza el pie, en vez de caer con el cuerpo todo hacia la izquierda, me derrumbo con la rodilla izquierda hacia adentro. Entonces yo hice doble tracción y de esa manera la laxitud no fue suficiente para esa tracción doble, ¿no? Doblarse para afuera y para adentro. Y ahí fue la razón de la doble quebradura, porque precisamente calcio no me estaba faltando. Por eso también pude recuperarme antes del mes, porque tenía también una gran disposición de tener, ¿no?, calcio en alto nivel para poder recuperar el hueso. Sí me quedé con esto, ¿no? Una astróloga con la que trabajé la energía del año, siempre busco a alguna colega que trabaje sobre la disposición del año, y le conté del accidente y me decía esto: laxitud, exceso de laxitud no es lo mismo que flexibilidad, ¿no? Entonces yo le contaba que sí, que para el Dr. Hammer la laxitud tiene que ver como una necesidad de volar. Y como yo tuve una educación tan represiva en la infancia, es como que todos mis músculos se hicieron laxos para buscar la liberación de tanta opresión. Y eso me hizo ser una persona quizás con un exceso de disponibilidad, de accesibilidad, ¿no? Entonces no es lo mismo ser flexible que ser laxo, porque el laxo lleva las articulaciones al extremo, quiere decir que está demasiado disponible para lo que el territorio le demanda, ¿no? Eso es una programación que nos queda en la infancia. Desde ya que tomé esta información para revisar dónde yo me estaba mostrando demasiado disponible para poner un sano límite a mi exceso, ¿no?, de disponibilidad. Aprendiendo, ¿no? El cuerpo nos enseña. Si sabemos leer el mensaje, el cuerpo nos enseña. Y si lo aceptamos con amor y le decimos: te voy a cuidar en todo lo que me pidas, eso es lo que hice. Dispuse todo lo que era necesario del día para hacerle los masajes para que pueda esa articulación moverse con normalidad. Así que bueno, gracias por estar. Si no hay ninguna pregunta extra, bueno, cualquier cosa, si aparecen otros comentarios después, que a veces pasa que Facebook no me muestra todos en vivo los chats, yo después se los contesto. Que tengan lindo fin de.